Episodio número 10 con Ana María Tangarife. Hola a todos, soy Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com y quiero darles la bienvenida a mi programa Archivística a otro nivel. Este será un podcast en el que te compartiré mi conocimiento y experiencia e iremos entrevistando a distintas figuras que han logrado el éxito en distintos ámbitos, no solo a nivel profesional sino también a nivel personal y que te servirán como guía u orientación para alcanzar tus metas. Además, trataremos temas relacionados con la archivística, la gestión documental, la tecnología, el liderazgo y otros temas afines que potencien la archivística a otro nivel. Hola, ¿qué tal? Te habla Edwin Gutiérrez, autor del blog nosonpapeles.com, un blog enfocado en la archivística y la gestión documental. No todos los documentos que producen las entidades públicas o privadas son de tipo textual. Aquellos documentos que son los tradicionales con los cuales la mayoría de archivistas están o estamos acostumbrados a tratar. Es más, cuando hablamos de documentos, es lo primero que a muchos se les viene a la mente. Por lo mismo, lo más usual es ver que la gestión documental que lidera el archivista de una entidad no contempla políticas, ni lineamientos y ni prácticas que garanticen que los documentos no textuales como las fotografías de archivo sean tratadas como evidencias también del actuar de las organizaciones y que por ende poseen valores primarios y probablemente valores secundarios. Lo cierto es que en las organizaciones esta clase de documento, las fotografías de archivo, han quedado olvidadas en muebles de oficinas o en equipos celulares o computadores de los colaboradores, y que a pesar de haber sido producidas por la ejecución de una actividad o una función, estas no son tenidas en cuenta en la gestión documental de la entidad y no son vinculadas a los expedientes con los cuales está relacionada, entre otros muchos ejemplos. Por este motivo, para el episodio de hoy, invité a una persona muy conocedora en el tema, con una gran experiencia en el tratamiento de los documentos fotográficos de archivo, esto con el fin que si lo que te expuse antes te está pasando, entonces toma apunte para que luego lo puedas aplicar. O, por el contrario, si no es tu caso, porque tú tomas en cuenta dentro de la gestión documental las fotografías de archivo, también presta atención, seguro podrás tomar información que te servirá para mejorar tus prácticas archivísticas. La persona a la que te estoy hablando es Ana María Tangarife. Ella es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, es magíster en Ingeniería, línea informática, es integrante del grupo de investigación, información, conocimiento y sociedad en la línea de memoria y sociedad de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. Sus líneas de profundización en investigación están dadas hacia el tema de organización y representación del conocimiento, procesamiento del lenguaje natural, archivos fotográficos, archivos y derechos humanos. Ana María ha sido coordinadora en la formulación y ejecución de los proyectos La Maleta de la Memoria, una propuesta de pedagogía de la memoria para niños y jóvenes del municipio de Granada, Antioquia, 2017 y en el año 2018, e Imágenes de la Memoria, construcción colectiva de una metodología para la organización y disposición del archivo fotográfico de la Asociación de Víctimas Unidas del municipio de Granada, Asovida, en el año 2015 y 2016. Para finalizar, Ana María actualmente es docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia. No esperemos más. Vamos a la entrevista con Ana María y espero que te puedas llevar mucha información de valor para ti y luego ponerla en práctica. Hola Ana María, ¿cómo estás? Hola Edwin, muy bien, ¿y tú? Excelente, con un nuevo episodio del podcast Archivística a otro nivel y con un tema que me parece muy interesante para todos los suscriptores del blog y para todos los que escuchan este podcast, y es ese tema de las fotografías que de alguna manera no siempre ha sido tenido en cuenta dentro de nuestros procesos y dentro de nuestras prácticas de la gestión documental que ponemos en marcha dentro de las entidades. Entonces es un tema muy interesante, muy contento de que seas tú la que nos estés o la que nos vayas a hablar sobre esta temática. Ana María, cuéntanos un poco de ti, ¿cuál es tu historia? Bueno, mi historia como académica es que yo soy bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, profesora en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, hace ya varios años como profesora de cátedra, luego ocasional, luego pues ya de planta. También estuve en la seccional Oriente como profe y como bibliotecóloga ejercí pues
por más de 10 años en un centro de documentación de estudios políticos. Digamos que ese es como un poco el tema de la formación. Y en cuanto a los temas, pues como de interés, fundamentalmente es el mundo como de la organización del conocimiento a partir de los lenguajes especializados y demás, en temas de memoria. Y por esa vía de la memoria fue que llegué como al asunto del archivo fotográfico. Eh, en un ejercicio pues que trabajé con una entidad que más adelante les puedo comentar un poco sobre eso. Qué interesante, Ana María. ¿Nos podrías, porfa, decir qué se entiende por una fotografía y qué es un documento fotográfico de archivo? Bueno, fundamentalmente, pues una fotografía, digamos que es un objeto con el que estamos relacionados y actualmente, pues de una manera muy particular, porque todo el día estamos haciendo como registro en imagen de lo que nos pasa. Por medio de una fotografía, pues se dice que algo o alguien situado en un momento determinado eh, puede contar qué es lo que está pasando en el momento. Ha habido pues una cantidad de técnicas y ha habido una evolución en las materialidades de la fotografía que han hecho que haya fotografías de tanto tipo. Las fotografías, bueno, no solamente se quedan pues como en ese espacio personal, familiar, sino que en muchos casos hace parte de colecciones o de acervos. Hablamos de un documento fotográfico de archivo cuando entendemos que hay una serie de imágenes, independientemente del formato pues, o la materialidad que tengan, que dan cuenta de la vida de una organización o del proceso como de un fotógrafo, pues que cuentan como la historia de un lugar. Es documento fotográfico cuando integran esas colecciones o acervos que tienen tanto los archivos como las bibliotecas, los centros de documentación, los museos e incluso agencias de información y comunicación editoriales. Digamos que es como el mundo por excelencia del documento fotográfico o el archivo fotográfico. Acá podríamos, lo que sucede es que también pasa, y como mencionaba al principio, hay de alguna forma cierto olvido, cierto desconocimiento sobre las fotografías haciendo parte del fondo documental, haciendo parte del archivo de la entidad. Y básicamente hay que tener en cuenta que las fotografías hay que darles el mismo tratamiento que los documentos tradicionales como en soporte papel o los de otros documentos muy comunes como los documentos textuales en soporte electrónico, porque si hablamos de documentos en sí como una información en cualquier medio de soporte y también hablamos de documentos de archivo, que vuelvo a lo mismo, estamos hablando de, colocando un ejemplo con un soporte tradicional como el papel, que es lo primero que normalmente se viene a la mente cuando pensamos en un documento, en un soporte papel, y decimos que ese documento en soporte papel es documento de archivo porque nace de las actividades o funciones de la entidad. Lo mismo pasa con las fotografías, con el documento fotográfico de archivo, ese documento que nace de una función, una actividad de una entidad, como nos estás mencionando, Ana María. Entonces, importantísimo ese concepto que nos acabas de dar para tenerlo muy presente. Ana María, y entonces, ¿cuál ha sido tu acercamiento con los archivos fotográficos o los documentos fotográficos de archivo? Bueno, yo llego como a ese tema del archivo fotográfico por una experiencia de trabajo con la Asociación de Víctimas del municipio de Granada. Esta Asociación de Víctimas conformó un archivo por la defensa de derechos humanos y en el ejercicio propio pues, de las funciones de la institución, en donde la fotografía resultaba ser un documento muy importante, pues para procesos de memoria y en distintos procesos pues como de reclamación de derechos. Nos acercamos allí al municipio de Granada desde la seccional Oriente con un proyecto de extensión de la universidad. Estos proyectos de extensión buscan aportar pues como con conocimiento desde la universidad en el desarrollo pues de los territorios, desde las distintas áreas que trabajamos. Cuando llegamos al archivo, pues nuestra pretensión era aportar un poco en ese asunto de la organización, descripción y disposición de esos materiales allí. Pero nos encontramos con que, claro, tienen los otros documentos pues tradicionales de archivo, documentos en papel, al ser archivo de derechos humanos no solamente tienen propiamente documentos, tienen algo de colección bibliográfica, pero hay un asunto con el archivo fotográfico y es que la fotografía resulta ser muy importante para todo el guión, como del museo, del Salón del Nunca Más. Hay un espacio allí de memoria que se llama el Salón del Nunca Más, en donde la fotografía tiene un lugar muy importante. Pero esas fotografías se encuentran
muy dispersas. Aparecen pues en el guión propiamente del museo, pero también se encuentran en distintos discos duros, se encuentran en físico, se encuentran sin una descripción y sin una organización. Entonces, lo que hacemos allí desde el punto de vista de la organización es entonces acercarnos a la fotografía como un documento y a explorar como todo lo que de ese documento había que decir. Entonces, este trabajo implicó pues muchas fases. Una primera fue identificar qué era lo que había, de eso que había, pues cómo hacer ese control de copias, cómo hacer una adecuada descripción de la información. Entonces, digamos que por ahí, por esa vía, me interesó mucho el mundo del archivo fotográfico. Y si bien podríamos eh, decir, como hace un rato tú mismo mencionabas, eh, que las fotografías también hacen parte de todo el quehacer de una organización, o sea, son como complemento a toda la otra documentación que se genera. También existen archivos que especialmente son fotográficos, ¿cierto? Como Sí. archivos, como el archivo fotográfico de la Biblioteca Pública Piloto o muchos fondos de imágenes solamente que se dedican pues como la organización o disposición de esta información. Entonces, digamos que por ahí fue como el camino de entrada al mundo del archivo fotográfico y a reconocer cuáles eran esas distintas materialidades y particularidades que hacían que ese documento demandaran un tratamiento pues como especial. Sobre todo, si como lo mencionas, también hay archivos especiales de soportes únicos, perdón, de tipos documentales únicos, como son archivos fotográficos, también como encontramos archivos audiovisuales. Eso es algo muy interesante y que de todas maneras también hay que tener presente que se puede presentar en una entidad donde hayan fotografías que pueden ser parte de expedientes como producto de la realización de un asunto, de un trámite, como también la entidad podría tener acervos documentales o fondos documentales, no, acervos documentales solamente fotográficos. Ana María, y entonces, ¿cuál vendría siendo el valor o el sentido de las fotografías para una entidad? Bueno, el valor que tienen las fotografías es igual a la de los otros documentos. O sea, la fotografía es evidencia de un momento particular en la historia de una organización, en la vida de una organización. Cuando se cuenta, por ejemplo, la historia de la construcción de una institución, claro, parte de la documentación importante serán los planos, los datos de la consecución de ese espacio, los contratos a que haya dado lugar la construcción del mismo, pero también las fotografías evidencian cuáles son esos cambios en el espacio, ¿cierto? Entonces también va a ser un documento importante para comprender esas dinámicas o esos cambios. Es importante, igual que los otros documentos, pues reitero, salvaguardarlos, describirlos y disponerlos de la mejor manera pues posible, porque también actúan como testigos de ese pasado. Y que Sí, en muchos otros casos, pues la fotografía incluso llega a ser una evidencia en un proceso, ¿cierto? En un proceso jurídico, por ejemplo. adquieren Eh, un valor legal, sí, jurídico. o en procesos de memoria, por ejemplo, el Ujú. hecho de relatar la vida de una organización a partir de las acciones de resistencia o las acciones de movilización que han tenido en imágenes es una cosa muy potente. También las fotografías, como nos estás contando, lo que nos estás dando a conocer, básicamente lo que hacen es plasmar un momento, plasmar un hecho de una manera visual. Es eso, y que obviamente requiere de un contexto también para que ese momento o ese hecho pues pueda ser comprendido, la fotografía pueda ser entendida, pueda ser comprendida por quien la está consultando. Ana María, y entonces, ¿cómo ha sido la evolución que ha tenido los documentos fotográficos? Bueno, pues la fotografía ha tenido pues un cambio grandísimo como en los últimos tiempos, pues hablamos de fotografías en papel, hablamos de fotografías en vidrio, cada uno de estos tipos de materiales requieren un proceso de conservación distinto. Hoy en día nos enfrentamos al tema de la fotografía digital, que también nos pone pues otros retos en cuanto a la organización y descripción de la información, fundamentalmente por la cantidad también de imágenes que se dan, por los procesos de conservación también digital, que vale la pena decir que no solamente una fotografía en papel sufre, digamos, como el paso del tiempo, en términos de que cambia de color, de que le dan hongos, de que
se puede pues dañar materialmente. En la fotografía digital también pasan cosas de ese tipo. Entonces hay una serie de formatos o estándares que van a permitir pues también pensar que aun cuando la fotografía es digital se pueda garantizar como esa permanencia en el tiempo, dependiendo de las posibilidades que tenga la institución, de las funciones mismas que se plantee, pues el nivel de tratamiento de estos documentos va a ser pues mayor o menor, porque también habrá que entender que conservar, incluso restaurar fotografías antiguas, por ejemplo, en vidrio o en papel que estaban pegadas en álbumes, requieren pues un proceso incluso de restauración. Entonces habrá que tener en cuenta eso. Hay algunas acciones que de todas maneras las instituciones pueden hacer con sus fotografías aún en digital, ¿cierto? Perdón, en físico, que mantengan en físico. Temas como pues no tenerlas en plástico, evitar temperaturas extremas, hacerles un proceso de limpieza, pues como regular a los materiales, bueno, cosas como de ese tipo que van a permitir que ese documento pues pueda permanecer y garantizarse como su uso en el tiempo. En cuanto a esto de los cambios en el formato, pues hay muchas experiencias muy interesantes en el mundo que buscan disponer esas fotografías que estaban en físico o que aún se conservan en físico, pero que en algún momento pues puedan perderse, y es el proceso de digitalización de las fotografías. Entonces se han dispuesto como una serie de repositorios en los que uno puede consultar fotografías pues antiguas, y esto se vuelve muy importante pues para distintos públicos, no solamente para historiadores, sino para personas del mundo editorial, del mundo de la moda, bueno, como distintos usos que pueden dársele a esas fotografías antiguas, en términos pues, como de lo patrimonial y de poner a decir eso que en el pasado alguien registró gráficamente. Ana María, cuando un responsable de un área de gestión documental o un responsable de un archivo de una entidad desea o desea no, ya cae en cuenta la necesidad de empezar a intervenir en los materiales fotográficos que se han producido del desarrollo de las actividades y las funciones y desea empezar a organizar ese conjunto de documentos fotográficos de archivo, ¿qué debería de tener primero en cuenta antes de empezar este responsable de gestión documental? Bueno, hay una cosa importante a tener en cuenta y es como el espacio de organización de esas fotografías. ¿De qué espacio dispongo? Muchas veces en las instituciones se dejan las fotografías por ahí como a un lado, ¿cierto? Incluso tú mismo lo decías hace un rato. Una es darle un lugar importante a las fotografías, saber qué es lo que hay. Eso en principio pues es fundamental para poder comenzar con ese proceso de organización. Cuando son, digamos, pues fotografías que podrían considerarse como un fondo acumulado, algo que está ahí sin una organización previa, pues tratar de indagar por esos contextos de producción de la fotografía. La fotografía, a diferencia de otro tipo de documento, tiene una gran dificultad a la hora de descripción, y es que es solo una imagen, y solo la imagen no me dice más que la información que pueda complementar pues como a esa imagen. El documento digamos que se defiende por sí solo, por llamarlo de alguna manera, porque a partir de las palabras o el texto mismo que tiene, pues uno puede tener ciertos indicios. Con la fotografía no ocurre tan así. Entonces cuando se encuentran esas fotografías como acumuladas en las instituciones, lo primero será hacer pues como un proceso de identificación y una clasificación de qué tipo de cosas son las que hay ahí, e intervenir pues como según corresponda, de acuerdo a los formatos que se vayan encontrando, e indagar por las personas que eventualmente pudieron haber estado en la creación de esas fotografías. Básicamente, resumiendo, podríamos decir que tus recomendaciones van enfocadas sí, a tener un espacio adecuado antes de empezar a intervenir este fondo documental fotográfico, y también hacer una indagación por el contexto en el que se pudieron haber generado las fotografías. Claro, claro que Es- sí. Eso es muy importante porque hay un tema también de derechos con las imágenes. Y es que la fotografía pertenecería pues a aquel que hizo el registro, ¿cierto? Como al fotógrafo. Pero sí. muchas veces no tenemos información de eso. Entonces también habrá que determinar
Eso, y también el uso que se vaya a hacer de la fotografía, pues porque si va a ser un proceso de organización de la fotografía por simplemente tenerlos como respaldo, como imagético pues de eso que pasó en la organización, bueno, esa sería una cosa, pero lo otro sería si eventualmente esas fotografías fueran a disponerse, hay un tema con la adquisición de los derechos, entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cierto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién la tomó? Si eso se puede divulgar, pues como tener esas políticas. Digamos que esas serían como lo primero. Ya luego viene todo el tema pues de conservación, entonces pensar en cuáles sistemas de archivos son los que van a ser más adecuados, qué tipo de contenedores de información voy a tener, cómo voy a hacer el control de duplicados y copias. Esto, por ejemplo, en el campo de la fotografía digital es muy complejo porque de un mismo evento hay una secuencia de fotografías que depende de qué tipo de organización seas, son importantes o no. Si estamos, por ejemplo, en una agencia de prensa, puede ser que en una visita que tenga, no sé, el presidente a algún lugar de la ciudad es importante y entonces se toma la fotografía para el registro de la nota, pero hay otra cantidad de fotografías que están asociadas a ese evento que en ese momento no resultaron ser importantes, pero que luego más adelante me pueden servir, entonces se dejan como material de archivo. Igual, aunque se dejen copias o digamos fotografías similares del mismo evento, es necesario pues también hacerlo como de una manera adecuada. Y lo otro sería todo el tema del tratamiento y la organización, que es pues un proceso ya más dispendioso que tiene que ver con la descripción, con el análisis documental en términos de más allá de los metadatos, decir cuándo se tomó, quién la tomó, qué es lo que está diciendo, otra información como gráfica que le pueda servir eventualmente pues como a un usuario de esa información. Aquí hay una clave que me parece muy interesante y creería que no muchos la tienen en cuenta, aunque yo creo que esto está más relacionado con una pregunta que vamos a hacer un poco más adelante, y es cuando nos hablas de las políticas de derecho. Muy interesante esa parte y si quisiera en una más adelante te lo voy a preguntar. Ana María, pero entonces teniendo presente lo que nos acabas de decir, que hay que tener en cuenta antes de empezar a intervenir ese fondo o ese acervo fotográfico de archivo, entonces, ¿cuáles serían esos pasos para organizar, después de tener eso que nos acabas de mencionar, cuáles entonces serían esos pasos para organizar las fotografías que hacen parte de una entidad, tanto las físicas como las fotografías electrónicas? Pues esos pasos van a variar muchísimo dependiendo del contexto mismo de uso que tenga esa fotografía en el archivo, ¿cierto? Si es un archivo, por ejemplo, de gestión, en donde tengo unas fotografías que me acompañan otros, digamos, unos expedientes eh, que tienen pues como otros asuntos particulares, pues yo tendría que poner a hablar, a conversar esa fotografía con esa información. Si es un archivo, digamos, más de tipo patrimonial, por ejemplo, tendrán que ser otros criterios mediante los cuales yo vaya a clasificar esa información a partir de los fondos, por ejemplo, de quién fue el fotógrafo que lo tomó, porque resulta muy importante entender el mundo de ese fotógrafo y cómo lo vio a través de su lente, eventualmente pues para efectos de estudios pues como culturales o patrimoniales. Si es un archivo de derechos humanos, entonces también la fotografía allí tiene un uso distinto y el modo de clasificar, organizar, también dependerá de las pretensiones que tiene esa institución. Entonces, digamos que esos pasos son muy variados, o los pasos no, más bien las decisiones que se tomen son muy variadas porque dependerán del contexto pues, de estas instituciones. Así pues, como en términos generales, yo diría que los pasos, ¿cuáles son? Pues una vez yo dispongo el lugar y reconozco que ese conjunto de fotografías debo intervenirlo, pues lo primero será encontrar esas categorías o esas clases grandes, que eso es lo que depende pues como de cada organización. Definir un esquema de metadatos mediante el cual yo vaya a describir esas fotografías y entendemos metadatos desde una ficha en Excel que yo haga con los datos generales del documento fotográfico como tal, hasta el uso de plataformas o bases de datos o software pues más especializado que me permita organizar y disponer esa información. Y el siguiente paso, o por último, sería definir como esas políticas, no esas políticas, no, como esas acciones
para la difusión y uso de esas fotografías. Entonces aquí determinar políticas como quién accede, cuándo accede, qué manera, cómo le entrego una copia, si yo tengo los derechos de esa fotografía y puedo pues simplemente entregarla así o tengo que pedir permiso eh, a quien sea pues, como el poseedor de esos derechos, bueno, como dependiendo pues de todo eso. Digamos que en ese última fase yo defino esas estrategias de difusión, pero teniendo en cuenta como esas políticas de uso y disposición de las fotografías. ¿Qué podríamos hacer, Ana María, cuando se presenta el caso? Pongo un ejemplo de un expediente común en las empresas, como los programas de bienestar laboral, ese expediente o esa función que está relacionada con los áreas de talento humano, donde ellos lo que hacen es desarrollar diferentes actividades para mejorar el bienestar laboral de los colaboradores y que en muchas ocasiones eso genera información física, pero entonces a partir de en esas actividades se generan unas fotografías de esos eventos, de esas capacitaciones, de esos momentos que las empresas le prestan a sus colaboradores. Se generan unas fotografías que están directamente relacionadas con ese expediente físico. ¿Cómo se podría hacer ahí para garantizar que esas fotografías sean parte de ese expediente físico? Esas fotografías que normalmente hoy ya se generan es electrónicas. Bueno, ahí sería como aprovechar el tema de las referencias cruzadas en las bases de datos que se estén utilizando. Y es decir, este expediente está acompañado de unas fotografías que están en tal parte y remitir, digamos, como direccionar a las personas allí. Claro. Igual las fotografías también deberán tener esa descripción en términos de los metadatos, ¿cierto? Indicar quiénes están, dónde están, qué están haciendo y que eso hace parte de un expediente pues particular que a su vez compone pues una serie y bueno, como toda la ruta, que la fotografía no sea una cosa aislada, solita, sino que converse pues con ese expediente. Y esa conversación se da a partir de referencias cruzadas, porque pensándolo el expediente como tal en físico, digamos que la fotografía requiere unas condiciones de conservación distintas al papel, porque además la fotografía tiene una pegatina, tiene unos aglutinantes, perdón, tiene unas cintas, tiene otras, otras materialidades distintas que obligan a que la conservación sea parte. Pero entonces se separan por efectos de conservación, pero temáticamente hay que garantizar que esa información tiene sentido junta. Sí, y eso hacía esta pregunta porque es algo muy común. Cuando yo he realizado o realizo consultorías en diferentes entidades, es algo que pasa. Yo incluso coloco el ejemplo y pregunto a las personas de talento humano qué sucede con esas evidencias fotográficas que toman de distintas actividades de las que ellos realizan, eventos que realizan, capacitaciones que realizan. Y la respuesta más común ha sido, pues eso se queda en el celular de quien la toma o por allá en un computador están, pero nada que ver, no tenemos ni idea dónde están las fotografías, de qué tratan, nunca pasan al archivo central o no terminan siendo referencia del expediente físico. Y ahí todos tendríamos que tener en cuenta que esos documentos fotográficos que nacen de desarrollar una función, una actividad, hacen parte de ese expediente físico o ese expediente electrónico, pero hay que tenerlo relacionado. Y una de las técnicas que nos recomienda Ana María es la referencia cruzada, que es una técnica, no tanto, sino digamos que una estrategia, y es algo que es común y que para ello pues nosotros los responsables de gestión documental tendrían que diseñar un formato que permite hacer esto, un formato de referencia cruzada. Ana María, entonces, ya tú nos mencionaste algunas políticas que el archivista debería desarrollar dentro de la entidad, pero sí quisiera ahondar un poco más en el tema. No solamente es hacer el proceso de organización de esos documentos fotográficos de archivo, sino que también nosotros tenemos que empezar a desarrollar un tema de políticas o lineamientos para que la entidad entienda y tenga estandarizado el cómo actuar o los colaboradores tengan claro el cómo actuar frente a los documentos fotográficos de archivo. ¿Tú qué políticas o lineamientos recomendarías a un archivista que debería establecer? Empecemos por el proceso de producción documental. ¿Qué políticas debería establecer a la hora de producir, a la hora de la entidad producir documentos fotográficos? Claro, eso es muy importante que lo preguntes, Edín, porque habíamos estado hablando de fotografías ya existentes, ¿cierto? Como una cosa Sí. ya hecha que entonces hay que organizar. Pero claro, en el tema de la producción documental también hay que definir unos protocolos
y unos criterios mediante los cuales se producen esas imágenes y las imágenes llegan en efecto al archivo, pues en las condiciones técnicas que mejor correspondan. Hay un tema con las fotografías de celular, que son fotografías de muy baja calidad. En general, pues habrá dispositivos que puedan hacerlas pues mejor, pero son fotografías que se toman sin mucha técnica, pues ni fotográfica ni de formato, pues como que pueda ser conservable en el tiempo y eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, ahí hay que tener un diálogo muy directo con el área de comunicaciones en la organización, pues hablando especialmente de fotografías en el ámbito de empresas. Y es que entreguen también al archivo las fotografías en la mayor calidad, pues como en full resolución, en alta calidad, para que pueda ser conservada adecuadamente. Que la entreguen en un formato, si es tomada con cámara fotográfica, pues que tenga todos los parámetros y todos los metadatos que por defecto técnicamente pues puedan atribuirse a la fotografía. Es muy importante incluir eso. Y que además, pensando en el proceso de descripción, entendiendo como la dificultad que tiene hacer eso, que mencionaba hace un momento, eh, cuando no se conoce el contexto de esa fotografía, pues que en adelante las fotografías que ingresen a la organización tengan un mínimo de metadatos, y es quién hizo la foto, dónde, qué eventos o qué palabras claves habrá que asignarle a eso. Eso pasa también por un proceso de formación a estas personas, y es que Sí. entender que la imagen que se hace no es solamente para congelar ese momento, sino porque ese congelamiento, la decisión de tener ese momento en una imagen tiene que tener una intencionalidad en diálogo con el archivo, pues o la colección que se tenga pues en el archivo. Podríamos decir que dentro de estas políticas de producción documental caben estas políticas del derecho de uso. Claro que Den- sí, sí. Incluso en la comunicación, pues hay un tema con los consentimientos informados. Si uno va a ser grabado, pues le tienen por lo menos que informar y le tienen que decir explícitamente hasta dónde puede utilizar esas fotografías. Y eso es una cosa que en el mundo de hoy, pues que nosotros sacamos el celular simplemente y hacemos fotos a todo el mundo, hay que tener en consideración porque hay unos asuntos de privacidad y unos asuntos de derecho. Una fotografía podría incluso venderse en un banco de imágenes y en el banco de imágenes te van a decir, venga, este niño que está ahí jugando tiene autorización de sus padres porque está ahí, si no, pues no te la van a recibir. Y es importante también como ir adoptando un poco esas estrategias también, incluso en las organizaciones. Hablamos que dentro de la producción encontramos o que se podría dividir en tres momentos. Un momento que es crear el documento, entonces cuando la entidad propiamente crea el documento. Otro momento es cuando recibe un documento, en este caso cuando la entidad entonces recibe unas fotografías. Y otro pues que sería un tema de captura, pero aquí hay algo que las entidades también reciben documentos fotográficos y digamos como parte del desarrollo de un contrato que la entidad pública o privada ha contratado a un tercero para que desarrolle cierta actividad y dentro de esa actividad el tercero, el contratista, ha generado un conjunto de documentos fotográficos. Ahí también sería importante establecer una política dentro de ese tema de la producción del derecho al uso y el derecho o el derecho a sí, al uso y a la conservación y a mantener ese documento fotográfico que un tercero ha tomado como parte de un contrato. Sería bueno tenerlo establecido dentro del contrato como política. Sí, claro, y creo que de hecho no está, porque o por lo general, pues en un contrato que se celebra entre entidades de consultoría, por ejemplo, en donde las fotografías resultan ser evidencia, tendrá que haber un punto en donde diga que toda la información producida, generada en el marco de ese contrato, pasa a ser propiedad del contratante. Entonces, eso tiene que quedar explícito. Y el proyecto ejecutor, pues digamos, del contrato tendrá que garantizar que esas fotografías que está entregando pues responden a esos parámetros de consentimientos informados, originalidad de la fotografía, bueno, al igual pues que con la originalidad de cualquier otro tipo de texto, habrá que seguirlo. Solo que María, sí, sí, lo que yo siento que las fotografías a veces se entregan como además, como una sí. adición.
de todo un proceso y que debería pues considerarse también un mínimo de organización de esas imágenes, entregar por lo menos un índice de imágenes con un nombre mínimo, pues donde Sí. diga esta fotografía corresponde a tal cosa, es pues muy, muy importante y también facilita de algún modo ese trabajo pues que tendrá que hacer el archivista ya cuando recibe esa información. Entonces es algo muy interesante y algo que, a pesar de que puede caer en los contratos, por experiencia también y por lo que he podido ver en el medio, en muchas entidades, es que estas fotografías justamente simplemente quedan unos CDs de entregables. Hasta es probable que el CD, cuando lo vayan a abrir dentro de unos años, ni siquiera el CD abra y se pierdan todos esos documentos fotográficos. Y ahí, si el CD abre, pasa también lo que acabas de mencionar, Ana María, que simplemente son un montón de fotografías donde su descripción única solamente es el número o un número seriado y no dice mayor cosa. Entonces es una política muy interesante que hay que establecer dentro de la producción de estos documentos fotográficos. Ana María, ¿y qué políticas debería de tener en cuenta o qué lineamientos debería tener en cuenta el archivista en el tema de la organización de los documentos fotográficos? Debería establecer. No, pues podría utilizar para efectos de descripción y organización de información, utilizar estándares de descripción, por ejemplo, ISAT-G, pues que me trae todo un protocolo destinado al registro propiamente del toque fotográfico. Y las políticas que en términos de la producción, la conservación, la difusión y el uso se definan pues como particularmente para las entidades, que aquí también pues variará dependiendo de qué tipo de institución ha de ser. Bueno, son políticas que dependen en gran medida de la formación también que le podamos dar a los usuarios o a los colaboradores, como acabas de mencionar. Entonces, digamos que encerrando ese tipo de políticas que el archivista puede diseñar para una gestión adecuada de los documentos fotográficos, tiene que estar acompañado, como lo mencionaste antes, sobre un tema de una formación a los usuarios y una formación a los colaboradores, porque básicamente son ellos quienes van a generar estos documentos fotográficos. ¿Tú recomiendas alguna herramienta tecnológica para dar tratamiento a fotografías de archivo? Bueno, hay varias herramientas. Me gustaría como hablar de dos, particularmente aquí en este encuentro. Uno es Icatom, que es un software libre, gratuito, pues que tiene soporte internacional. Es un software que crea pues el Consejo Internacional de Archivos en el marco del proyecto Access to Memory, que pretende pues eh, rescatar, preservar y difundir pues, el conocimiento del mundo. Este es un software que es muy sencillo pues como para instalar, incorpora el estándar para la descripción de las fotografías, entonces digamos que resulta ser una herramienta pues como de gran utilidad y funciona como en forma pues de repositorio, de modo que puede ser dispuesta en la web pues para distintos públicos. Otro software que puede ser interesante es XenView. Este es un gestor de imágenes que permite editar, organizar, visualizar, pues ingresar de manera masiva metadatos a las fotografías digitales. Entonces es un software gratis, es muy fácil pues de utilizar porque su interfaz es parecida al explorador de Windows y permite como cambiar las propiedades, por ejemplo, un lote de imágenes a la vez. Cuando hay una fotografía, hablemos como del tema familiar, por ejemplo, una fotografía de una salida que tuve a determinado lugar. Todas esas fotografías tienen unos metadatos comunes, digamos el lugar, la fecha. Yo puedo asignar ese tipo de metadatos pues como masivamente a esa plantilla o a todas esas fotografías. Permite convertir imágenes a varios formatos, desde JPG, pues que es una imagen en una resolución pues más baja hasta fotografías en resoluciones más altas que se usan pues para publicaciones o para otro tipo pues como de cosas. Permite pues la organización por grupos, entonces es una manera pues como sencilla de clasificar y agrupar esa información. Digamos que estas dos herramientas son interesantes. Hay otras, pues por ejemplo, Janium, que es la que utiliza la Biblioteca Pública Piloto, que es un software pensado para la gestión bibliográfica, pero que ellos han adaptado para la organización y disposición de su archivo fotográfico y tiene pues unos metadatos que son particulares para el documento fotografía, ¿cierto? Entonces, cosas como los metadatos
eh, o los descriptores visuales, que es entonces esta fotografía podría tener como descriptor temático encuentro en empresa o celebración de fin de año en organización. Y como descriptor visual va a tener, por ejemplo, mujer con vaso de agua, niño viendo, bueno, como ese tipo de otros elementos, pues que va a permitir que el documento sea recuperable posteriormente, pues, que esas son. Y hay muchos software, pues ya propiamente documentales que integran esos metadatos de las fotografías, pues como parte de la estructura, pues como de la arquitectura que tiene la herramienta. Estos dos sistemas o estos dos sistemas de información o estas dos herramientas tecnológicas que nos acabas de compartir tranquilamente se pueden usar en un ambiente administrativo, un ambiente empresarial. Sí, claro, claro que sí. Sí, las dos pueden ser utilizadas Eh, para. Uh-huh. Ana María, ¿cuáles entonces ya nos has comentado muchas buenas prácticas y nos has dado algunas recomendaciones, pero de pronto andar un poco más, ¿cuáles serían tus recomendaciones al responsable de gestión documental de una entidad en cuanto a la conservación y a la preservación de estos documentos fotográficos de archivo? ¿Qué le recomendarías en lo físico y tú qué le recomendarías para la preservación de esas fotografías electrónicas? Quería tener en cuenta. Bueno, lo primero es como darle lugar a la fotografía, eso como parte importante del documento, enfrentarse eh, a ese fondo, pues, o a esa colección de fotografías es muy importante porque se van quedando por ahí como relegadas un poco en el olvido y es un documento que realmente resulta ser muy interesante para contar, pues, como las memorias de una organización. En términos de conservación y preservación para los documentos en físico, pues fundamentalmente asuntos que tienen que ver con la humedad, pues con la luz, como tener en cuenta ese tipo de cosas. Con las fotografías digitales, pues hacer un control de versiones de esas fotografías, tratar de aportar pues como elementos para el momento de la producción de esas imágenes que luego permitan pues esa adecuada descripción y hacer el esfuerzo por describir y clasificar esas imágenes, porque solo tienen sentido en un archivo, pues todo, como todo documento, es cuando se organiza y se dispone. De otro modo, es una cosa más perdida como en el infinito mundo de los documentos. Y diseñar como unas estrategias para hacer difusión pues de esas imágenes. Ana María, ¿existe de pronto o hay algún formato definido, algún formato para los documentos electrónicos, para las fotografías electrónicas, que sea el más recomendable para garantizar preservación a largo plazo? Sí hay un documento, pero ahí el asunto es de memoria y de Sí, que habrá que tenerlo en cuenta desde la producción de documentos. Es decir, una fotografía o una imagen que se encuentra en JPG, pues ya no hay mucho más que hacer por ella. sí, Lo ideal es tomar fotografías en alta resolución, el formato pues utilizado para eso es TIFF. El asunto ahí con eso es el tema pues de almacenamiento, porque es una fotografía que obviamente queda más esa. pesada, entonces va a costar más como en términos computacionales pues guardarla, ¿cierto? O de servidor. Entonces eso como a tenerlo en cuenta, pero ese sería el mejor formato para almacenar esas fotografías en ese formato. Ana María, muy claro hasta el momento toda la información que nos estás dando y estas recomendaciones para tenerlas en cuenta en la gestión de esos documentos fotográficos de archivo que nacen de esas actividades y funciones de las entidades públicas o privadas y que este responsable de gestión documental o el área del centro de administración documental o el archivo de la empresa o de la entidad pública debería empezar a tener en cuenta y a definir estas políticas y a desarrollar estas acciones y actividades para garantizar un archivo fotográfico, pues por la importancia que este presenta para la misma entidad en temas de memoria, en temas pues, de memoria corporativa, en temas de la misma memoria humana y en temas de permitir conocer la historia de la entidad. ¿Tú qué libros recomiendas o nos recomendarías leer sobre ese tema de archivos fotográficos o sobre cualquier otro tema que consideres que nos puede aportar al desarrollo profesional y también al personal? Bueno, hay un autor que se llama Félix del Valle Gastaminza. Él es un autor español que ha escrito varios libros sobre documentación fotográfica. Entonces es muy interesante, pues, como los textos que se pueden encontrar de él, porque cuenta, pues, muy detalladamente
qué hacer con las fotografías en físico, qué hacer con las fotografías en digital, qué hacer en términos locativos, pues, o de almacenamiento con las imágenes. Ese es un, digamos, como un referente muy importante, pues, a la hora de hablar de archivo fotográfico como tal y de documentación, pues, fotográfica de archivo. Y hay otro texto, pues, que recomendaría, que es un texto de Susan Sontag, que se llama Sobre la fotografía. Ese texto, digamos, no habla tanto del archivo fotográfico propiamente, pero es muy interesante para entender, pues, cómo ha sido el uso que distintos fotógrafos y artistas han dado a la fotografía, en qué contexto se representan esas fotografías, qué significan esas fotografías cuando lo que me cuentan es la guerra o graduaciones o la calle o las fábricas o lugares pues como particulares. Destaca como las intenciones que tienen esas imágenes para mostrar distintas cosas, desde una emoción como la nostalgia, hasta asuntos de la cotidianidad, o sea, cómo era la vida en 1930, cómo era la vida en 1960, cómo era la ciudad o el municipio de los 80. Es importante como ver esa imagen fotográfica o reflexionar un poco sobre lo que la imagen implica. Y otra recomendación sería, eso ya es como una película documental que se llama La sal de la tierra. Eh, es un documental que narra la experiencia del fotógrafo Sebastián Salgado y cuenta cómo en más de 40 años, pues como de trayectoria de este fotógrafo, sus fotografías han servido para hablar de distintos conflictos internacionales, de las hambrunas en Brasil, de los procesos migratorios. Entonces, bueno, es como un documental pues como interesante para ver y para entender pues también como la fotografía desde otras dimensiones, más desde la memoria pues y la cultura. Qué interesante esas recomendaciones, Ana María. Ana María, una pregunta ya para terminar que yo le hago a todos los invitados del podcast. ¿Es tú cómo defines el éxito desde el punto de vista archivístico o desde lo que haces con el tema de las fotografías? Puede ser. Bueno, yo no sé el éxito yo creo que es que es estar como bien, tranquilo, hacer un trabajo que realmente pues te apasione, poniendo como el ingenio y la creatividad a esas tareas cotidianas que se hacen en los archivos, entender que los documentos de archivo, y bueno, en este caso hablamos pues de fotografía, pero sería aplicable para todo tipo de registro, aporta a la construcción de la memoria, aporta a la construcción de una sociedad, pues y como de un lugar mejor. La información en definitiva, pues es un mecanismo pues, de poder o de apropiación en un lugar. Entonces, ese sería como lo que creo, pues como el éxito. Creería yo que es como el bienestar en el hacer y en el ser, entendiendo pues como los sentidos que eso tiene en la profesión. Muy interesante. El bienestar en el hacer y en el ser. Ana María, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber compartido todo este conocimiento, tu experiencia, por haber sacado parte de tu tiempo para tratar de este tema de los archivos fotográficos acá con el podcast Archivística a otro nivel. Edina, a ti muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho pues conversar contigo sobre este tema y bueno, un saludo también a tus seguidores. Muchas gracias, Ana María.